Buenas tardes. La presente ponencia procura hacer un acercamiento entre dos áreas de estudio que tradicionalmente han sido abordadas de forma diferenciada. Me refiero concretamente, por una parte, a la política exterior y por la otra a el análisis del discurso. Entenderemos en lo sucesivo por política exterior aquella política pública, aquella política de Estado en virtud de la cual se pretenden exteriorizar un conjunto de valores políticos nacionales hacia la comunidad internacional o hacia el sistema político internacional, constituido este por diferentes actores, ¿no? En este sentido, opera un análisis del discurso concretamente hacia el análisis de los mensajes fragmentados contenidos en los discursos oficiales proferidos por los presidentes o la jefatura de Estado de los respectivos países, que tradicionalmente son quienes se encargan de la dirección o la conducción de las relaciones exteriores. Desde este punto de vista, debo mencionar que es un discurso político que suele diferenciarse del resto, puesto que quien lo profiere o quien lo dicta es un funcionario muy particularmente definido, como lo es el presidente o el jefe del Estado, así como ya se mencionó. Por la otra, se tiene que también el receptor de el mensaje o el receptor de ese discurso o el mensaje contenido en ese discurso en el marco de la política exterior de los países, viene a ser de forma generalizada o abstracta la comunidad internacional, entendida o compuesta esta por organismos internacionales, por estados nacionales y hasta por organizaciones no gubernamentales. Otra característica que quizás diferencia el discurso en la política exterior, el discurso político, es que quizás no hay la posibilidad de llegar a un acuerdo en términos de una acción verdaderamente comunicativa. Es decir, quizás no opere la lógica de la exposición de determinadas ideas y que el país que se vea involucrado o afectado pues exponga una antítesis para llegar de forma consensuada, en forma discursiva o dialogadamente consensuada a un punto de común entendimiento o arreglo. Tradicionalmente lo que opera en estos casos es básicamente un comunicado, puede ser directamente anunciado por el presidente o el jefe de gobierno, como ya se mencionó, y de la jefatura del otro país afectado o vinculado a esa situación en particular, se hará una respectiva respuesta. Ya quedará en manos de los mecanismos propiamente diplomáticos eh, la conducción de dichos inconvenientes o problemas dentro de la agenda internacional. Sin embargo, más allá de que tenga matices propios, el discurso dentro de la política exterior, también se tiene que para esta investigación se toma como unidades de análisis dos países particulares, dos potencias concretamente de alcance global, como lo es por una parte la Federación Rusa y por la otra Estados Unidos de América, en donde se va a analizar o se analiza, mejor dicho, o se describe en algunos momentos que el discurso de sus presidentes puede ser divergente cuando se refieren a una misma situación de hecho. Por la situación de hecho, nos referiremos concretamente al caso de Siria y la intervención estatal de estos países dentro del país en Medio Oriente. Concretamente, Siria es un país que a lo interno vive una condición de guerra civil permanente desde hace muchísimos años, que ha desangrado humanitariamente al país y ha producido desplazamientos de la población, obligándoles a migrar forzosamente. En medio de esto, la población civil ha quedado
atravesada o sí, cruzada en la línea de ataque o de fuego entre, por una parte, grupos rebeldes a el gobierno y por la otra, grupos terroristas y del otro extremo, los agentes regulares del régimen dictatorial de Bashar al-Assad, quien básicamente hereda la presidencia de Siria de manos de, o a la muerte de su padre, Hafez al-Assad. Entonces, en este contexto se complejiza un poco las condiciones humanitarias, las condiciones de gobernabilidad y gobernanza dentro de ese país. Y al mismo tiempo hacen que Siria sea una especie de punto de constante debate dentro de la agenda internacional. Así pues, concretamente, los discursos analizados de Barack Obama, por una parte, quien dejó de ser presidente ya, y por la otra de Vladimir Putin, quien está todavía en funciones propiamente presidenciales, dentro de Rusia, difieren en cuanto a el país. Por una parte, haciendo análisis de el mensaje fragmentado contenido en los discursos de Barack Obama, bien sean discursos de anuncios ante la nación o comunicados, es insistente y hasta repetitiva la preocupación de los asuntos humanitarios y la población civil afectada por la lucha armada. Al mismo tiempo que se hace denuncia de parte del discurso en la política exterior de Barack Obama de el exterminio básicamente de todo opositor al régimen de Bashar al-Assad, justificándolo o básicamente amparándolo bajo un matiz de lucha contra el terrorismo. Por otra parte, el gobierno de Vladimir Putin hace insistente, de forma repetitivamente insistente en su discurso, que trata de justificar el apoyo o el sistema de alianzas entretejido con Siria y concretamente justifica o ampara su cooperación internacional, o mejor dicho, su cooperación binacional con Siria, precisamente por aspectos que a simple vista pueden parecer revestidos de legalidad internacional. Es común en ese sentido encontrar notas de prensa de Vladimir Putin o básicamente en prensa digital de medios internacionales haciendo alusión o referencia a el derecho internacional. La cooperación vista como un mecanismo dentro del derecho internacional, la lucha contra el terrorismo de Bashar al-Assad en contra de, el Estado Islámico o Al-Qaeda dentro de Siria, como una especie de situación permisible dentro del derecho y la legalidad internacionales. Adicionalmente se invoca de forma repetitiva en el discurso de Putin el derecho soberano de la integridad territorial que posee Siria. Esto precisamente para tratar de evitar que Estados Unidos de América haga incursión militar dentro del territorio sirio. Desde ese punto de vista, el discurso de Putin en apariencia está revestido de aspectos de constante legalidad o de principios propios de legalidad. Esto quizás un poco para apelar a un sentido civilizatorio de las naciones y para hacer más aceptable la intervención militar rusa dentro de Siria. Por otra parte, el discurso de Barack Obama se caracterizó mayormente por tener mayor correspondencia con un orden liberal internacional, de preocupación por la instauración de una democracia, por la
el respeto a la población civil y de aspectos humanitarios, lo que colateralmente establece referencia a los derechos humanos. Al mismo tiempo de una profunda preocupación por el uso de armas químicas en contra de la población, sea esta población civil que quedó atrapada en medio de la línea de fuego o sea esta segmento de la población disidente o que lucha armadamente en contra del gobierno de Bashar al-Assad. En ese sentido y de forma resumida, los argumentos son distintos, tienen mayor coincidencia, se repite, se insiste en que el discurso político de Barack Obama establecía referencias mayormente a parámetros de un orden liberal internacional, pero por otra parte el discurso en torno a la intervención estatal rusa en Siria establecía matices propios de legalidad internacional. Como ya se mencionó y se hace repetición de ello, en el caso de la intervención estatal rusa en Siria, eh, en realidad los aspectos trascienden más allá de la legalidad y procuran básicamente el sostenimiento, y eso se denota así de facto, o es empíricamente observable, del sostenimiento del régimen dictatorial dentro de ese país. Hasta acá mi intervención. Muchísimas gracias.